Esta es la habitación de uno de los hoteles más caros de Yucatán, en donde la noche cuesta más de 25,000 pesos. Y esta es la habitación de la casita que recorreremos el día de hoy. Y por imposible que parezca, se encuentra detrás de esta fachadita. ¿Quieren ver cómo convirtieron esto en una increíble mini casita con un oasis en el patio? Acompáñenos a conocerlo. Nos encontramos en la colonia alemán de la ciudad de Mérida, la que muchos llaman la próxima Condesa. ¿Qué tal esta mini casita con una fachada súper bonita y que definitivamente no revela en lo más mínimo lo que se esconde detrás de este muro? De entrada tenemos una fachada de 4 metros de frente por 24 metros de fondo. Aquí lo que dictó realmente cómo se iba a mantener la fachada es el ambiente. Es decir, aquí únicamente retocaron con unos toquecitos de pintura y con algunos detalles de vegetación, pero mantuvieron la esencia que podemos ver en el barrio. Y la verdad es que quedó padrísimo. Algo interesante es que esta propiedad tiene la posibilidad de ingresar por dos lados, ya sea esta que es la puerta principal o de este otro lado tenemos una puerta o un segundo acceso a un costado, la cual tiene una puerta antigua súper hermosa con una decoración de bugambilia que se ve espectacular y que esta te permite tener no solo entradas independientes, sino también el poder tener una habitación completamente aparte. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay. ¡Ay! ¿Qué haces aquí? Pues entré por la entrada de atrás. Ah, bueno, pues nos das chance, justo estamos a punto de entrar a recorrer la propiedad. ¿Estás a punto de decir la tradicional frase con la cual abrimos y iniciamos el recorrido? Claro. ¿Lo puedo decir yo? Pero sí sabes cómo hacerlo. Claro, sí soy tú. Bueno, a ver. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, ¿por qué no mejor vamos y vemos lo que hay en esta casa? No, a ver, corte, no. ¿Cómo detrás de la casa? Tantas veces que lo hemos hecho. No, editor, porfa, bórramelo. Perdón. Uy, bueno, ahora sí, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera. Porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Un verdadero oasis. ¡Qué belleza! Los tenis, perdón. Perdón, es que estoy tan emocionado que se me olvidó la regla número 1 de esta casa, que es para el momento de ingresar tienes que quitarte los zapatos. Esto es con la intención de mejorar la experiencia sensorial y que desde los pies puedas ir caminando y recorriendo y sintiendo la propiedad. Y bueno, también no ensucias. Entonces es una metodología muy eficaz. Algo que vamos a ver a lo largo de todo el recorrido es que en esta propiedad utilizaron principalmente 3 elementos: la madera de cedro, el chucum, como vemos en las paredes, y la mampostería de piedra. La verdad es que pensaron en muchísimos detalles, como en la parte de aquí atrás, en donde tenemos esta cocina dividida en 3 niveles. En la parte de abajo tenemos la parte utilitaria, en la parte de medio tenemos lo funcional, donde tenemos los vasos, las tazas, los platos, y en la parte de arriba tenemos la parte decorativa, en donde nos contaba el arquitecto que aquí incluyó 2 tiras LED, esta de aquí abajo que escupe la luz hacia afuera con la intención de que no proyectes la sombra de tus manos, y en la parte de arriba lo tenemos justo por acá, en donde proyecta la luz hacia los elementos decorativos, es decir, como si fuera un museo. Otro detalle que pensaron muy bien fue este antecomedor que tenemos en la cocina de forma circular para aprovechar mejor el espacio, es decir, nos evitamos las esquinas y con eso tenemos mayor espacio de circulación. Y hablando de circulación, aquí incluyeron, o más bien mantuvieron, esta ventana que veíamos en la fachada al momento de iniciar este video, una ventana que además me recuerda a mi infancia. Habrá algunos fans que probablemente no les haya tocado estas ventanas, ya las corredizas, pero la verdad es que es algo que, bueno, teníamos todos en nuestras casas anteriormente. Y de hecho estas son de las nuevas, ¿no? Las antiguas eran como de palanca. De palanca. Sí, esta es como la versión moderna de lo antiguo. Y de este lado tenemos el pasillo que nos conecta hacia la recámara principal y el corazón de esta propiedad. Vamos a conocerlo. ¡Wow! Este increíble
Fer. Esta de verdad es como la habitación del hotel más caro de todo Yucatán. Está espectacular. Y es que además aquí tenemos una habitación de muy buenas dimensiones en donde utilizaron mobiliario de madera, como les había platicado, uno de los elementos principales de esta propiedad. Tal es el caso de esta banquita o de la base que sostiene esta cama. Una cama de muy buenas dimensiones. Esta me parece que es king size, en donde detrás vemos que incluyó el arquitecto una cabecera. Esta es colada en sitio y recubierta con chucum, a la cual le agregó esa tira de luz LED que le da muchísima personalidad. Además vemos que en la pared aprovecharon también para incluir esta decoración que simulara como si fuera un coral y que se ve muy bien, armoniza muy bien con todo, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Está? Sí, es el que vimos en casa, en la pensión Xolo, ¿no? Ah, claro, esta es la misma, Ajá. Totalmente, es de la misma artista que nos encontramos en Mansión Xolo. Por cierto, hablando de propiedades espectaculares, ¿ya vieron ese video? Esta propiedad de más de 2.500 metros cuadrados. Bueno, si no lo han visto, les dejamos aquí el video y el link arribita para que puedan verlo. De este lado incluyeron espacio para almacenamiento. Vemos de nuevo closets y puertas de madera, madera de cedro. Y este detalle que me encantó, esta lamparita, que además vista de frente no solo te genera un espacio muy lindo, sino también esa iluminación indirecta que toda recámara debería de tener. Por acá tenemos acceso hacia el baño que sirve para dar servicio a esta habitación. Wow. Y mira, Fer, ya cambiamos de material en el piso. Aquí sí se siente cómo pasas de concreto a la madera, es decir, preparándote para la ducha. Está increíble. Además, en este baño podemos ver no solo los elementos que veíamos y de los que hablábamos anteriormente, sino también el detalle, y este es un detalle padrísimo, todo lo que tocas en esta propiedad está de color oro. O bueno, nos dijeron que es de oro, ¿no? No, Sí, es color dorado. Bueno, es color dorado, casi, amigas y amigos, pero sí tanto. La perilla de la puerta, tenemos aquí también las llaves para el lavabo, inclusive los switches para la luz. Está padrísimo, ¿no? Vemos también que utilizaron esta meseta colada recubierta en chucum. Y de este lado tenemos la zona de la regadera, una regadera tipo lluvia, es decir, cae directamente 90 grados desde arriba. Ya saben que son mis favoritas. En donde aprovecharon para que en la construcción incluyeran estos tres nichos, donde vemos la parte decorativa, la parte más funcional y bueno, no podían faltar las plantitas, que es uno de los elementos principales de esta propiedad. Además, para iluminar este espacio y también ventilarlo, incluyeron en la parte superior ese tragaluz con una trampa de aire e incluso con un extractor. Vamos para afuera. Les quiero enseñar un detalle de esta recámara que nos encantó, nos voló la cabeza. De entrada, podrán notar que está completamente integrada con la sala que tenemos a un costado, pero esta tiene la flexibilidad de que si quisiéramos, podríamos cerrar por completo e ir dividiendo los espacios, de tal forma que tenemos una pared móvil de madera, en donde a cada una de ellas le incluyeron también estas mallorquinas con la intención de que podamos permitir la circulación de aire. Y miren qué difícil de abrir está. ¿Cómo se abre, Fer? Así, pero creo que la de arriba está un poquito bloqueando. A ver. ¡Tarán! ¿La ves? Cualquiera se equivoca. Bueno, no sabía cómo se abría. Pero bueno, vamos a dejar abierto para tener mayor iluminación y que puedan gozar de estos hermosos espacios. ¿Listos para conocer el oasis? Vamos a verlo. Que esta casa me recuerda muchísimo a Casa Macán, nuestra número 1 en vistas, que por cierto, otra recomendación, si no la han visto, que se la echen, les dejamos aquí la tarjetita para que la conozcan. Una propiedad igual de increíble. Por ejemplo, ¿y a qué me refiero? Aquí tenemos esta terracita en la cual el arquitecto decidió eliminar esta pared que teníamos por acá con la intención de integrar esta sala con el espacio exterior, es decir, la sala con el oasis. Quedó espectacular. Otro elemento decorativo que nos voló la cabeza cómo lo resolvió fue la integración de estos dos espacios, en donde vemos cómo de este lado tenemos una pared de mampostería, la cual se alarga un poco, pero proveniente del lado izquierdo, y de este otro lado tenemos una pared recubierta con chucum, la cual inicia del lado derecho, pero que se alarga hacia el izquierdo, es decir, en lugar de que los espacios estén continuos, estos de alguna manera están unidos. Está increíble, ¿no? Nos encantó. Creo que no habíamos visto algo así. No, es como un abrazo, ¿no? En lugar de que sea, en lugar de choque de puño, es como un abrazo entre los espacios. Un abrazo. Pues para aprovechar, amigas y amigos, no todos los días puedes abrazar a tus amigos. Bueno, regresando al recorrido, un detalle que nos encantó también es en el techo, en donde aquí podemos ver cómo la diferencia entre los materiales, que se ve más claramente de este lado, nos permite ver cómo la parte de arriba es como si fuera una tapa. En donde tenemos la buña que separa los materiales, la parte de arriba tiene chucum, la parte de abajo tiene pintura, y en donde además vemos cómo estas son como pequeñas pestañitas que se alargan y fuera como si, de nuevo, fueran estos elementos de la tapa, como si fuera una caja de cartón.
Está padrísimo. Y además, aquí cuidaron cada detalle, incluida la decoración. Por ejemplo, aquí tenemos estas mesitas que originalmente se utilizaban para hacer tortillas. Las clásicas tortillas hechas a mano. Además, vemos que también incluyeron estos hamaqueros con la intención de poder tener un espacio ideal para relajarte justo a un costado de este oasis. Vengan a ver que esto les va a encantar. Aquí tenemos estas huellas que están hechas de piedra con la intención de ir guiando el camino hacia la parte de atrás de la casa y también hacia la piscina que tenemos aquí a un costado. Ahorita la van a ver, les va a encantar. Van a notar que tenemos mucha vegetación alrededor, pues aquí el arquitecto cuidó que las plantas que tenemos, digamos, rozándonos, son plantas suaves. Es decir, no vas a ir picándote ni hay una palmerita que de repente sientes que es un mosquito, lo cual pues de alguna manera mejora la experiencia sensorial. Y miren nada más, no podía faltar la piscina. Aquí tenemos esta piscinita en donde, si lo vemos desde arriba, aquí buscaban simular las tradicionales pirámides mayas. Es por eso que es con forma cuadrada y con esta escalinata. Aquí decidieron incluirles estos bordes como si fuera una piscina infinita con la intención de poder rebosarla y darle más personalidad, decorándola también con vegetación alrededor y con esta deliciosa maquita que sin duda en un día caluroso de Mérida, vaya que la puedes disfrutar. Yo creo que el lujo de aquí, más allá de la piscina de sí, está en los árboles, ¿no? Toda esta vegetación que te protege está brutal. Sí, porque además no es algo que de un día para otro lo puedas tener. O sea, esto es una casa madura, una casa que se ve que ya la gente lo ha vivido, lo ha disfrutado. Bueno, de hecho aquí tenemos el árbol de Anona. Este árbol de Anona, o también Zaramullo, como le conocen en otros lados. Bueno, en Mérida les decimos Anona. ¿Ustedes cómo le dicen en sus tierras natales? Déjenlo en los comentarios. Este árbol, de hecho, es al que le debe la casa la propiedad. ¿Qué layos dijo? Es el que le debe el nombre a la propiedad, perdón, es el que le debe el nombre a la propiedad. Esta se llama Casa Anona. Por cierto, si andan de viaje o de visita por Mérida, esta casa está disponible para renta. Está a través de la plataforma de Airbnb, por si quieren. Aquí les dejamos el QR y el link en la descripción para que puedan quedarse aquí. Y de este lado tenemos el pasillo que nos conecta hacia la otra entrada de la propiedad. Vengan a ver, está padrísimo porque se encuentra como un espacio oculto. Por acá tenemos el otro pasillo al cual podemos acceder a la propiedad desde la calle. Algo interesante es que vemos cómo lo divide este muro de mampostería, el cual también desde la parte de la piscina sirve como un buffer o como un colchón para protegernos del ruido exterior. Está padrísimo. Y vengan por acá porque continúa la hazaña en la vegetación, solo que de este lado la complementaron con una hermosa bugambilia en la parte de arriba. Aquí tenemos igual las huellas de piedra que van guiando nuestro camino y por acá, el otro Roger dejó la puerta abierta. Lo bueno es que estamos en Mérida, la ciudad más segura de casi toda América. Miren qué bonita esta puerta, está increíble. Es una puerta con mucha historia y que además se armoniza muy bien con todo el estilo de la propiedad. Aquí además muy bien acobijados por esta bugambilia que genera este techito y nos va dando la bienvenida hacia la propiedad. Se siente muy padre, ¿no? Esa mezcla entre vegetación, la mampostería completamente al descubierto y por supuesto las pinceladas de colores rosa que te puede dar la bugambilia. Es como una ruina, ¿no? Prehispánica. Es como una ruina prehispánica, pero en su época de apogeo, ¿no? Exacto. ¿Qué te imaginas así viviendo los mayas, recorriendo la selva maya con sus mamposterías? Está padrísimo. Oigan, y espérense que ahorita van a ver la segunda habitación a la cual podemos tener acceso de manera independiente, incluso desde la calle, a través de esta puerta, o perfectamente integrarlo y conectarlo por la puerta que acabamos de utilizar. Vamos a conocerla. A este espacio nos recibe este pequeño colchón al cual incluyeron esta jardinera y nos va dando la bienvenida a esta segunda recámara. Vengan a ver, una puerta como la que veíamos anteriormente, inclusive con las mallorquinas. ¡Wow! Esta habitación actualmente tiene una configuración como de oficina. Sin embargo, esta tiene la posibilidad de ser una habitación completamente independiente, ya que cuenta con una meseta con instalación hidráulica para que el día de mañana pueda fungir también como una cocina. Y bueno, para todos aquellos que nos preguntan, oye, ¿qué pasa si está lloviendo? Tengo que ir a la cocina. Pues sí, en muchas ocasiones tienes que tener un paraguas, pero aquí no. Aquí tienes una cocina integrada perfectamente a esta habitación. Está padrísimo. Vemos de nuevo los detalles de las paredes cubiertas en chucum que armonizan muy bien con la madera de cedro. Está padrísimo. De este lado tenemos también este pequeño cubo, el cual funciona como un cubo de luz. Esto es con la intención de generar ventilación y también iluminación en este espacio. Por acá tenemos el baño que sirve para dar servicio a esta habitación.
¡Tarán! Vengan a ver. Vemos de nuevo el cambio de materiales en el piso, mejorando la experiencia sensorial. Y vemos que en este incluyeron también este nicho con la intención de colocar esa decoración o el día de mañana el papel de baño. De este lado tenemos la regadera, de nuevo con las manijas y también la misma regadera de mano, de tono de oro, con esta pequeña apertura que permite la ventilación, pero que al mismo tiempo que te da privacidad. Además, vengan a ver cómo se ve desde afuera. Es esa pequeña interrupción en el muro que pasa completamente desapercibida. Ni te imaginas que detrás de esto tenemos la regadera. Está buenísimo. Oigan, y si disfrutaron de este contenido, esta preciosa casa que a pesar de ser pequeña, cuidaron cada detalle e hicieron un verdadero oasis en medio de la ciudad, no se pueden perder el siguiente video. Estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.